soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Muy buenas noches, qué gusto que estén con nosotras. Estamos con la abogada Marianela Luporini. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Un gusto que estén acompañándonos. Vamos a hablar de temas muy importantes e interesantes, así que los invitamos a que nos acompañen. Comenzamos ya. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abruma. Porque su equipo sí comprende las necesidades que le plantea la gente. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema. El bufete de Patrick Cordero. Un gusto que nos acompañen esta noche con Marianela Luporini, así que prepare sus preguntas, acompáñenos en este espacio donde conversamos y entendemos de qué se trata la bancarrota, entre tantas cosas que conversamos, Marianela, y tantos temas que la gente, sobre todo en esta época del año y después de todo lo que vivimos, hemos vivido y seguimos viviendo, quiere entender, ¿no? Es un país de leyes, así que es importante cuando tiene la oportunidad de tener un espacio como este que solo hablamos de eso y sobre todo del beneficio de la bancarrota, que comparta la duda que tenga a veces, y lo hemos hablado muchas veces, Marianela, dudas que vienen de algo que le dijo alguien, ¿no? Sí, definitivamente. Y aparte siempre las dudas a veces de una persona son de muchas personas. Entonces, cualquier cosa que usted vaya a preguntar, siempre alguien va a terminar ayudando, alguien tiene un conocido. Hay mucha gente que, ¿me entiendes? Dice, oh no, mi bancarrota fue así, así. Entonces después cuando nosotros vamos hablando de los temas, dicen, bueno, pero parece un poquito diferentes, o como siempre digo, los casos es un mundo diferente cada uno, también depende del capítulo, depende de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero nada, no tenga miedo a hacer la pregunta, tanto aquí en el aire como en la oficina, siempre estamos para ayudarlo, y siempre una respuesta o esa pregunta puede ser que de ahí surja otra pregunta que diga, ok, esto nunca lo tuve en cuenta, o puede ayudar definitivamente a alguien más. Si usted tiene la duda, me imaginaría que más de otra persona tiene esa misma duda. Y por eso es importante que nos acompañe esta noche, porque estamos en vivo y ustedes con esa pregunta, esa duda, incertidumbre o el deseo de saber de qué se tratan todas estas cosas que desconocemos, y abogados experientes como Marianela del bufete de abogados de Patrick Cordero pueden contestarle, ayudarlos y resolver esa situación que tanto lo angustia en la mayoría de las ocasiones. A veces un abogado lo único que tiene que hacer es una simple llamada que detiene o que ordena lo que le está sucediendo. A veces es más complicado y para eso existen las oficinas de Patrick Cordero y este espacio para aclarar todas las dudas. Vamos a darle la bienvenida a la primera llamada de la noche. Lo escuchamos. Sí, buenas noches. Yo quisiera saber una casa que está pagada, pero no se ha pagado los taxes de esa propiedad por 4 años. ¿Qué es lo que sucedería al no pagar esos impuestos? Gracias. A ti. Buenas noches. Usualmente cuando los impuestos no se pagan después de 3 años, eso se va a vender el condado lo va a vender a una compañía que va a empezar a colectar, ¿no es cierto? Entonces eso es como un tipo foreclosure, ¿no es cierto? De que te van a vender la propiedad por no pagar estos taxes. Entonces, aunque estés pagan full, aunque estés al día con la asociación, aunque estés al día con el préstamo en sí. Yo sé que esta propiedad en sí está pagada, pero puede ser otra persona que te esté al día con el préstamo, ¿no es cierto? Pero si los taxes no se pagan, sí puedes perder totalmente la propiedad, aunque sea tu casa primaria, aunque sea tu homestead, aunque estés ahí con familiares, niños chiquitos. Aunque sea tu casa primaria y que en sí no tengas otro lugar donde irte, sí pueden vender esa propiedad a través de un foreclosure, ¿no es cierto? Lo mejor que hace, y usualmente los condados son muy flexibles para hacer plan de pagos, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es
atacar la situación desde la raíz, en el sentido de que llames al condado, ¿no es cierto? Sea Miami-Dade, sea Broward, sea, o si ya lo tiene una agencia que compró esa deuda, ¿no es cierto? Una agencia privada puede ser, porque hay muchas veces que pasa, especialmente si ya pasaron 4 años. Eso significa que por lo menos el primer año que usted no pagó, que sería, o sea, ya eso se puede haber vendido, ¿no es cierto? Porque usualmente no lo dejan pasar de 3 años. Entonces, nada, definitivamente llame y empiece a tratar de pagar eso, si le dan un plan de pago, si puede usar, no sé, el dinero ahora de los taxes para pagar un... No sé si vamos a volver porque tuvimos ahí... taxes. Se nos congelaste un poquito. Te nos congelaste en un momento ahí de inspiración legal. En ese momento de inspiración legal de Marianela Luporini, pero bueno, es importante lo que estaba cerrando la idea, la importancia de comunicarse con un abogado y tratar de resolver y entender un poquito qué camino tomar, ¿cierto? Exacto, sí, definitivamente. La otra opción es también el capítulo 13 de bancarrota, donde adentro de la bancarrota se puede hacer un plan de pagos para pagar estos taxes, ¿no es cierto? Obviamente va a ser un poco más leve porque estamos hablando de 60 meses, de 5 años, donde puedes pagar esto. Capaz que si llamas al condado y te dicen, no, me lo tienes que pagar en 3, puedes hacer una bancarrota capítulo 13 para pagarlos en 5, ¿no es cierto? Pero eso no significa que, obviamente, cada año que va pasando, esos 5 años que van pasando, vas a pagar taxes atrasados, ¿no es cierto? Los impuestos atrasados, pero cada año que sigue pasando tienes que pagar los taxes que le corresponden cada noviembre a ese año. Así que estarías hablando de usualmente pagar doble, ¿no es cierto? Lo que estás atrasado más el correspondiente de ese año. Así que, pero son cosas que definitivamente, antes de que ya sabiendo que ya estás 4 años atrasado, ya el segundo año, el tercer año, ya tendrías que haber dicho que cómo voy a resolver esta situación, ¿no es cierto? Especialmente cuando no estás pagando una hipoteca. Me imagino que vamos a decir, si la terminaste de pagar o en su momento pagaste una hipoteca, ese mismo dinero que estabas pagando para esa hipoteca, ¿no es cierto? Guardarlo para pagar los taxes al fin del año, ¿no es cierto? Como para no caer en estas situaciones. Y hay mucha gente que usualmente no tiene este problema porque los taxis y el seguro van incluidos en la misma hipoteca que uno paga mensualmente ¿no es cierto?, al prestamista. Así que no, definitivamente, y lo mejor también es tener un abogado que lo asesore, ¿no es cierto? Vamos a decir, sí, no podemos llegar a una negociación, definitivamente el otro paso y el paso más urgente también es una bancarrota capítulo 13. La 7 no te ayudaría en este sentido porque en la 7 no puedes hacer un plan de pago a los acreedores. Eso es totalmente diferente. Así que siempre es bueno saber el objetivo de la persona en hacer la bancarrota. En esa primera cita que usted llega, dice, ok, mi objetivo es salvar mi casa. Entonces ya sabemos más o menos cuál es la bancarrota que va a necesitar, que la va a ayudar, que le va a hacer a cumplir ese objetivo. Buenas noches y muchas gracias por la pregunta. Ahí está, yo creo una información muy completa por parte de nuestra abogada Marianela Luporini, que amablemente le va a contestar en persona o le va a contestar por teléfono algunas dudas que puedan seguir existiendo y por supuesto la posibilidad, ¿no?, de tomar su caso en las oficinas de Patri Cordero, que tiene 25, yo no me atrevo a decir cuántos años, pero son muchos años de experiencia, conocimiento y reputación, que es muy importante. Decías algo que es bueno retomarlo aquí. La consulta, por supuesto, no nos olvidemos de contar a la gente que sigue siendo gratuita, que ese es otro beneficio que representa ir hasta la oficina o hablar por teléfono, porque en esa consulta usted puede entender un montón de cosas y hay muchos lugares donde la cobran. Así que es importante que aproveche esa posibilidad de hablar gratuitamente. Eso es una de las posibilidades. Sigue siendo presencial o por teléfono, ¿no? La gente decide cómo quiere comunicarse con ustedes para esa primera cita. Sí, definitivamente es más cómo se siente el cliente más cómodo, ¿no es cierto? Si quiere ir a la oficina, si lo quiere hacer por teléfono, si lo quiere hacer por Zoom, como más le guste al cliente, ¿no es cierto? Tenemos siempre gente mayores que viene a la oficina que está todavía muy asustada con todo lo que está pasando y el amontonamiento de personas y todas esas cosas, así que no, definitivamente si tienen la posibilidad de alguien ayudarlos a hacer una entrevista por Zoom, definitivamente se hace así, si no es por teléfono o en persona. La verdad que estamos acomodando a cualquier persona que, ¿me entiende?, que tenga cierta necesidad o cierto miedo o lo que sea. Entonces,
Entonces, claro, entonces si usted no quiere aparecerse por la oficina físicamente, no lo tiene que hacer. Todas las firmas pueden ser electrónicas, toda la comunicación puede ser por teléfono, por correo electrónico. A la misma vez que si usted le gusta esa interacción de persona, de hablarlo, de mirarlo, todo eso, entonces sí, definitivamente, obviamente siempre antemano llame, haga una consulta, haga una cita, ¿no es cierto? Para no llegar a la oficina de un día para el otro y capaz que tiene que esperar un poquito más de lo normal si tuviera una cita, ¿no? Entonces, nada, llame, la posibilidad, o a veces hay mucha gente que, suponete, vamos a decir, si hoy yo estoy en corte todo el día, entonces otra persona va a tomar mi lugar para ver a las personas, lo mismo que si Patrick está en corte, entonces capaz que no lo puede ver en ese momento, por eso llame para ver exactamente las citas que hay disponibles, ¿no es cierto? Siempre tenemos, no es que va a esperar de aquí a un mes para una cita, ¿no? Definitivamente que no, es de un día para el otro, 2 días tal vez, ¿no es cierto? Depende de la habilidad. Y también tenemos que controlar las personas que están entrando a la oficina, estamos limpiando cada vez que una persona se va, obviamente se demora un poquito lo que es todo el uno tras de la otra las personas, ¿no es cierto? Pero no, definitivamente al gusto de la persona, ¿no? Si le gusta, hay muchos jóvenes también que a veces tenemos que son un poco más, ¿no es cierto?, fácil con lo que es la computadora, con lo que es el teléfono, y ellos firman ahí en el mismo teléfono, en las aplicaciones, entonces no, definitivamente todo lo podemos hacer y ni siquiera no es necesario, obviamente si ustedes me quieren ver en persona, siempre las puertas están abiertas, con mucho gusto, bienvenidos sean, pero si no, no es necesario, lo podemos hacer todo por teléfono, todo por email. Qué bueno, Marianela, y qué bueno que tengan la chance de conocerte y que tú los ayudes en una situación que para muchos es la más grave que han vivido, la más angustiante y la que los puede llegar a perder muchas cosas. El tema de la bancarrota es uno de los temas que se maneja en las oficinas de Patri, porque también el tema de familia, que lo hablamos aquí los miércoles, y otros temas más que vamos a profundizar más adelante, porque le vamos a dar paso a la siguiente llamada. Muy buenas noches. Bueno, la pregunta mía es, ¿qué puede hacer uno después de una bancarrota de 7? ¿Qué tiempo para poder crédito otra vez? Okay. Muy buena pregunta, y una pregunta que me suele suceder casi todos los días. Tengo la misma pregunta, obviamente, de clientes de que o están empezando el proceso, estamos en el medio del proceso o ya están terminando el proceso, ¿no es cierto? A veces hasta años después, ¿no es cierto? Me dicen, no, todavía sigo tratando de conseguir mejor crédito que ustedes me aconsejan, ¿no es cierto? Entonces, nada, el tiempo en sí, no hay ningún tiempo límite o adecuado, no es que la bancarrota te dice, después de este tiempo tienes que hacer esto, esto y lo otro, o no te permite hacer esto y lo otro, ¿no es cierto? Es definitivamente todo depende de la persona que está haciendo la bancarrota en ese momento. Entonces, una vez que usted termina de hacer la bancarrota, el caso se cierra o usted agarra la orden de descarga, lo mejor es empezar con una tarjeta asegurada. Esas tarjetas aseguradas son esas tarjetas que te dan el banco, Bank of America, Wells Fargo, donde usted mismo se presta el dinero. Entonces, vamos a decir que esta tarjeta usted le pone $500 y así mismo la va usando, va acumulando intereses, va pagando intereses, la va pagando mes a mes como corresponde, como si fuera una tarjeta corriente de cualquier otra tarjeta de crédito. Ahora, después de eso, usualmente es después de unos 6 meses ya el prestamista, el banco, ya le va a empezar a dar esas tarjetas. No es cuestión de que la bancarrota o el fiscal o el juez no le permita hacer ciertas cosas, sino es que los prestamistas tienen diferentes regulaciones entre ellos mismos, ¿no es cierto? Entre la compañía esa tienen diferentes regulaciones, donde dicen, ok, después de una bancarrota vamos a esperar X cantidad de tiempo, o depende de lo que pasó en la bancarrota, vamos a esperar 6, 8 meses para volverle a ofrecer crédito a esta persona, para volverle a pedir no solamente crédito, sino darle el dinero prestado, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno. Lo mismo pasa con los carros, lo mismo pasa con las hipotecas de casas. Una vez que usted hace esta bancarrota, usualmente la regulación de los bancos son esperar 2 años para comprar una casa.
o refinanciar una propiedad, ¿no es cierto? Los carros usualmente después de unos cuantos meses, ya después del 8 meses, ya puede volver a aplicar para sacar un carro. Hay mucha gente que lo hace en la misma bancarrota si tiene un buen down payment. Eso todo depende también un poco de la suma que van a dar de entrada y todas esas cosas así, ¿no? Pero no hay en la bancarrota, no es que te dice... la bancarrota no te va a determinar qué tan rápido usted consiga el crédito, sino eso más depende de usted y de los prestamistas que le están dando. Obviamente vamos a decir que si aplica para una tarjeta de American Express, capaz no se la dan, pero puede ser que se la dan una de Capital One, empezando con $250, $300, que son un poquito más pequeñas el dinero que le están prestando. Muy buena pregunta, muchas gracias. Con las preguntas, como siempre comento, se construye la historia de este programa, el guión de este programa, porque son esas dudas que, como bien dijo anteriormente Marianela, tiene otra gente y situaciones parecidas, similares, y por eso la experiencia de nuestros abogados en casos como estos, con semejanzas, lo llevan a la corte, lo resuelven de la mejor manera y con éxito termina esta situación en su vida, ¿no? Pero tiene que tener... Y también lo mencionaste en algún momento, ayuda legal. La gente a veces por ahorrar o por miedo a que lo embarquen o X motivo no quiere ir a un abogado y es muy importante estar acompañado de un abogado y un abogado como Patrick Cordero y los abogados de Patrick. Para los que quieran hablar con Patrick, hay una línea que Patrick creó, la línea caliente de Patrick Cordero, 305-300-4465 y habla directamente con él. Pero si quiere hacer una cita con Marianela y con otro de los tantos abogados que ve a diario aquí, más los que no ve porque son muchísimos, es un edificio muy grande con muchos profesionales, al 305 Cordero, como bien explicó Marianela anteriormente, es una cuestión bastante rápida, darle una cita, así que no se ponga ansioso que va a poder hablar y va a poder empezar a resolver su problema. Estamos en vivo, le damos las buenas noches a la siguiente persona que está esperando para hablar con Marianela. Buenas noches, mi nombre es Carlos Pérez y yo quería hacer una pregunta respecto a... Tengo como $15,000 de deuda de tarjeta. Dejé de pagar la tarjeta en el 2011 porque estuve ausente de aquí del país un año y algo y dejé de pagarla. ¿Qué sucede? No me tengo ninguna demanda, no me pude pasar por el 2011. Gracias. Buenas noches, Carlos. Bueno, tenemos que ver exactamente bien, ¿no es cierto?, lo que es la demanda. Puede ser que en el momento que usted estuvo fuera del país, ¿no es cierto?, vamos a decir, la última dirección que los acreedores tenían para usted, le mandaron cartas, le mandaron notificaciones de las demandas y puede ser que sí tenga alguna demanda contra usted, ¿no es cierto? Usualmente esas cosas... si no se corre el reporte de crédito o algo así, no se va a saber necesariamente porque las demandas no van con Social Security, las demandas no van con números específicos, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, si yo voy a hacer un search por su nombre, es Carlos Pérez, ¿no es cierto? Entonces me imaginaría que va a haber otras demandas de otros Carlos Pérez que no tienen nada que ver con usted, que van a salir. Entonces no vamos a estar seguros exactamente si son estas demandas que son de usted o no son de usted, ¿no es cierto? Entonces lo mejor en esta situación es hacer un reporte de crédito, correr ese reporte de crédito, ver que todavía está pendiente, ver qué es lo que está vigente todavía, porque usualmente después de 5 años se corre el estatuto de limitación para que ellos puedan demandarte, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de que ya pasaron 10 años en esta situación. Usualmente el estatuto de limitación empieza de la última vez que usted hizo un pago, ¿no? Entonces, si la última vez que usted hizo un pago fue en el 2011 y hasta después de 10 años no pasó absolutamente nada, entonces usualmente este estatuto de limitación se ha perdido y ya no pueden hacerle nada a los acreedores. Ahora, eso no significa que antes de estos 5 años que pasaron lo hayan demandado, pero como le digo, me imaginaría por conclusión de que usted cuando salió del país no vino por un año, cuando volvió vino a otra dirección, vino a otro lugar. Entonces la última dirección o el último contacto que estas tarjetas tenían era una dirección antigua, ¿no es cierto? O si usted no saca una licencia, usualmente también ellos seguían por los récords de las licencias y usted tal vez, a veces hay mucha gente que tiene una dirección
ser una licencia donde no físicamente viven, entonces solamente le están o llegando correspondencia o es un amigo que tal vez le tira la carta sin querer, cosas así, ¿no es cierto? Entonces son cosas que pueden llegar a pasar, aunque usted no se enteró y tiene una demanda, tiene un juicio final y esas cosas sí van a seguir por los próximos 20 años, no son 5, ya son 20, si esto llegó a pasar, todavía usted tiene unos 10 años más con estas demandas dando vuelta. Lo mejor es sacar su reporte de crédito. Puede entrar a Google y poner ahí reporte de crédito gratis, siempre hay un reporte de crédito gratis que le permite los buros de crédito. Entonces saque y vea si todavía sí hay algo pendiente, si usted obviamente ve algo nuevo, ve alguna demanda. A veces salen las demandas en el reporte de crédito, la mayoría de las veces no, pero puede ver exactamente alguna tarjeta. Vamos a decir que todavía Capital One se muestra ahí, está dando vuelta. Lo que podría intentar es llamar a Capital One y decir, ok, yo tengo alguna cuenta pendiente, yo le debo algo, para ver si todavía eso sigue ahí pendiente o dando vuelta, ¿no es cierto? Pero nada, lo mejor sería sacar el reporte de crédito. Y obviamente sí, ahora si volvió al país y está otra vez aquí, tiene otra tarjeta de crédito, se ve en otra situación de que ya no puede pagar, o deudas médicas, o diferentes cosas que haya acumulado en este momento, ¿no es cierto? En estos últimos años que sí estuvo en el país, entonces se puede hacer una bancarrota, se puede incluir todo lo que ya estaba desde el 2011 o todas las cosas que tenía anteriormente, solamente por precaución, más que nada, ¿no es cierto? Para que ver si en algún momento salen en un futuro, todo eso fue incluido dentro de una bancarrota. No es que no lo vamos a poner porque sean viejas, ¿no es cierto? Lo vamos a poner con todas las cosas corrientes en este momento. Pero para esa duda de lo que es las cosas del 2011, lo mejor sería correr el reporte de crédito, ver que todavía lo que está pendiente, y definitivamente si hay algo pendiente, se puede poner todo dentro de una bancarrota, lo mismo que las deudas y los juicios finales, todo eso se puede poner dentro de una bancarrota. Y acuérdese que los juicios finales, si tiene una propiedad en este momento a nombre de usted o en algún momento anterior la tuvo y todavía la tiene o la está rentando, lo que sea, pero si tiene una propiedad a nombre de usted, los juicios finales sí se vuelven un lien sobre la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, el día de mañana, si usted vive en esa propiedad, no lo van a obligar a vender la propiedad, pero el día de mañana, cuando usted la quiera vender, la quiera transferir, la quiera refinanciar, eso va a ser un problema donde usted tiene que resolver o pagarle a este acreedor o ver cómo va a resolver. Si usted no hizo una bancarrota, entonces todas esas deudas serán eliminadas y hay que hacer esa moción extra para eliminar ese lien sobre la propiedad. Pero si no lo hizo, entonces eso es un lien sobre la propiedad y el día que usted quiera hacer un refinanciamiento va a tener que pagar ese lien. Y acuérdese que el juicio final siempre va sumando, todos los años suma un interés, siempre vienen con un 6%, algo así, usualmente es razonable el 6%, 6, 7% de los juicios finales. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo dejé de pagar la tarjeta hace, no sé, era $1,000 hace unos cuantos años atrás, después me demandaron, pero siempre fueron $1,000, ¿no es cierto? Pero eso fue hace 10 años atrás. Estamos hablando de sumar intereses por los próximos 10 años, ya no son $1,000, estamos hablando de $6,000, $7,000, $8,000. A veces la gente se confía en que es muy poquito y lo va a resolver ahora, pero después de tanto tiempo, obviamente ya no es el mismo monto lo que se debe, ¿no? Pero nada, tampoco se confíen de que es por solo ser deudas tan viejas, no significa que, ya, como nunca me mandaron nada, como nunca me dijeron nada, nadie me viene a cobrar. Siempre la típica respuesta es, no, pero a mí nadie me viene a cobrar, ¿no es cierto? No significa porque nadie le venga a cobrar que usted no deba esa deuda, ¿no es cierto? Entonces también es un poco de posición de usted de ser activamente, ver qué es lo que está pasando con las cosas, porque el día de momento, si usted tiene un juicio final, de un día para el otro le pueden embargar el salario, le pueden embargar la cuenta de banco, ¿no es cierto? Entonces ahí ya las opciones definitivamente son mucho menos de lo que podemos tratar de hacer antes de que eso pase, tratar de negociar, tratar de hacer una bancarrota, ¿no es cierto? Porque hay veces cuando ya tienes la cuenta de banco embargada, una bancarrota no te va a devolver ese dinero, lo va a parar, si tienes un embargo de los salarios lo va a parar, pero cuando ya te embargaron el dinero, definitivamente, si no entres en unas excepciones específicas, ese dinero ya es para los acreedores y una bancarrota
no te va a ayudar mucho en lo que es eso, y que vamos a tener que tratar de hacer una negociación. Para evitar cualquier problema en un futuro más grave de lo que tiene que ser, ya sabiendo cuál es la situación en este momento, nada, te invito a que pases por la oficina, que saques tu reporte de crédito, que veas exactamente qué es lo que tienes dando vuelta todavía, qué es lo que no tienes, si te acuerdas, si tienes algún papel en algún momento que te llegó y todavía lo tienes o lo tienes dando vuelta, que llames a los acreedores, les diga, oh, yo tengo alguna cuenta todavía pendiente con ustedes, cosas así, ¿no es cierto? Para ver exactamente qué es lo que se puede hacer. Muchas gracias. Marianela, ¿el correr el reporte de crédito es algo que puede hacer uno mismo solo? Sí, definitivamente, sí, eso es todo gratis. ¿Pero lo entiende uno? ¿Es algo que o necesita una persona legal que comprenda? No necesariamente, no. Es un listado, ¿no es cierto? Hay reportes de crédito un poco más complicados que otros, pero la mayoría son, vamos a decir, las cuentas que uno tuvo hace muchísimos años de los carros, Aparecen. cosas así. Exacto, todo eso va a aparecer pagado, va a aparecer completado, terminado. Es bastante fácil. Te va a aparecer, vamos a decir, Capital One, que todavía se le debe X. Te va a aparecer también la lista de todos los pagos que hiciste. ¿Los biles tarde, médicos? Los pagos que hiciste a tiempo. Los biles médicos usualmente no aparecen. Porque mucha gente, la gente está endeudada muchas veces por cuestiones de salud. Definitivamente. Depende de cuáles biles médicos, ¿no es cierto? Vamos a decir, la típica hospital, emergencia, donde usted tiene que ir a una ambulancia, usualmente no aparecen. Pero las pequeñas firmas, vamos a decir, si va a un doctor privado o un dentista privado, va a un especialista o algo así, que son como es consultas privadas, algo así, entonces sí, usualmente cuando le deben ese bill o esa deuda, se la pasan a una agencia de colección y entonces ellos van a empezar a reportar al crédito. Entonces ahí sí le va a aparecer. Pero usualmente, vamos a decir, si usted fue al Jackson, al Baptist y se atendió con un doctor o algo así en el mismo hospital, usualmente eso no le va a aparecer, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener mucho cuidado con esas cosas porque obviamente se pueden, si hace una bancarrota, perder. Por eso, bueno, pero eso sí, ustedes sí, un abogado sí puede chequear todas las deudas, las que no aparecen en un reporte de crédito. No necesariamente, porque si no aparece en un reporte de crédito, excepto que usted nos diga, siempre nosotros le vamos a dar un paquete a la gente anteriormente donde le va a decir, le va a hacer todas las preguntas habidas por Sí, pero hay gente que se olvida de sus deudas porque fueron hace 13, 14 años. Igual, se sienta con un paralegal y le vamos a decir, le vamos a explicar, esto es usualmente lo que le explicamos. En cualquier momento de tu vida, alguna vez fuiste a algún hospital, lo que sea, entonces va a decir, sí, alguien fue al hospital y dice, sí, yo me acuerdo que hace muchísimos años fui al Baptist, que está en Kendall. Ok, perfecto, el Baptist que está en Kendall, eso es lo que vamos a poner en la aplicación. La petición de la bancarrota, exactamente así. ¿Te acuerdas cuando? No sé, fue en el 2010 por ahí, porque me acuerdo que mi hijo se estaba graduando, son más o menos por ahí. Ok, perfecto, en el 2010, listo. No necesitamos más detalles que eso, solamente algo básico. Pero si las personas no lo dicen, entonces, y no lo vemos en el reporte de crédito, no vamos a saber específicamente, excepto que estemos llamando a todos los hospitales, a todas las consultas, son esas cosas que no son un poquito imposibles de saber si usted no nos dice, ¿me entiendes? Pero no es algo que usualmente antemano, y no es de un día para el otro tampoco lo que es la bancarrota, la petición. Nosotros le vamos a dar, vamos a decir, 1 semana, 2 semanas, lo que el cliente necesite para llenar todos los papeles que vamos a necesitar, para traer todos los papeles, ¿no es cierto? Eso no es una cosa que va a ser corriendo de un día para el otro, porque aparte las cosas que se hacen corriendo usualmente no se hacen bien, ¿no es cierto? Entonces, nada, le vamos a dar tiempo al cliente para que ellos busquen todas las cosas. El otro día yo tenía un señor que me dice, yo tengo una caja de zapatos con todos los biles. Perfecto, tráigame todo eso, vamos a ver qué es lo que está en el reporte de crédito, qué es lo que no aparece en el reporte de crédito y qué es lo que nos falta poner en la petición. Fuimos uno por uno, y todas las cosas, habían unas cosas médicas que no aparecieron en el reporte de crédito y se puso en la petición tranquilamente, ¿me entiendes? Y lo mismo, hay mucha gente que recibe cosas y la va guardando, cosas biles, médicos y todo eso que la va guardando, entonces eso mismo podemos usar también. Bueno, muy buena la aclaración, la información que nos están dando, Marianela, y vamos a darle paso. Tenemos otra llamada, quieren hablar contigo, Marianela Luporini, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, yo quería saber si vale la pena irse en bancarrota por primera vez con una deuda de $14,000. Gracias, buenas noches. A usted. Buenas noches. El de valer la pena más que nada es cuál es el objetivo de esta bancarrota, ¿no es cierto? Y qué es lo que podemos hacer para ayudarte si es que archivamos una bancarrota. Una bancarrota no tiene un límite de mínimo ni de máximo en lo que se puede hacer, ¿no es cierto? En lo que se puede descargar en las deudas. Si tienes $8,000 de deuda, si tienes 7, si tienes 14, si tienes 21, lo que sea que tengas, no hay ningún límite ni un máximo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver tus otras cosas. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuál es el núcleo familiar? Si estás casado o no estás casado. ¿No es cierto? Ahora, los taxes, ¿qué está pasando con tus taxes? ¿Te va a regresar dinero? ¿Le debes al IRS? ¿Tienes casa? ¿Tienes carro? Son otras cosas, ¿no es cierto?, que vamos a necesitar saber para exactamente decirte, ok, si te conviene hacer una bancarrota o no, vamos a tratar de hacer una negociación. Vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a decir que no tienes casa, pero tienes un carro pagado por completo que vale, no sé, $10,000, ¿no es cierto? Ahora los valores de los carros están subiendo bastante, así que tenemos gente que está viniendo con valores de carro bastante altos, $10,000. Ahora, en una bancarrota capítulo 7, no todo el valor del carro va a estar protegido, ¿no es cierto? Entonces va a haber cierto valor que le tengas que pagar al fiscal. No significa que vayas a perder el carro, no significa que tienes que entregar el carro, pero significa que va a haber cierto arreglo con el fiscal para hacer un pago al fiscal, ¿no es cierto? Vamos a decir que el arreglo con el fiscal son $3,000 o $4,000 en un plan de pago, algo módico que lo puedes hacer. Estamos hablando de un capítulo 7. Hay ciertos capítulos 7 dependiendo de las pertenencias que tienen los clientes y todas esas cosas, que hay ciertos capítulos 7 que sí se le paga algo al fiscal. Nunca va a ser la deuda completa, ¿no es cierto? Entonces, no es que estamos hablando de pagar estos $14,000, estamos hablando de pagar un porcentaje, ¿no? Entonces, pero bueno, si alguien te dice, ¿sabes qué? Me das $3,000 para eliminar 14, usualmente la gente lo toma, ¿no? Entonces, pero todas esas cosas lo vamos a hablar antemano y te vamos a decir, mira, esto es lo que puede llegar a pasar en tu bancarrota, esto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la decisión al fin y al cabo es de usted. El proceso de la bancarrota es algo voluntario, es un derecho que tiene que decirle sí, al decirle no, es como usted más guste. Pero no, definitivamente puedes hacer una bancarrota solo por $14,000, ¿no es cierto? Y tampoco es necesario no estar trabajando o que algo haya pasado. Hay mucha gente que también hace la bancarrota teniendo el mismo trabajo de siempre, el mismo trabajo hace 10 años, mientras que sí podía pagar las deudas, pero los intereses de estas deudas usualmente nunca van a bajar, nunca van a ceder, ¿no es cierto? Entonces usted está pagando el mínimo. Vamos a decir que usted le deba $10,000 de esos 14 a una sola tarjeta de crédito, American Express. American Express te cobra no sé cuánto de interés, entonces usted, vamos a decir que paga los 250 al mínimo, pero a la misma vez te están cobrando 150 de interés. Entonces, al mes le pagas 250, pero 150 van al interés y solamente estás pagando 100 al principal. Entonces, solamente estás bajando de 100 a 100. Nunca vas a terminar de pagar esos $10,000. Y al fin y al cabo no vas a pagar 10,000, sino vas a pagar 30, 40, 50. A veces el triple, 4 veces lo que de verdad sacaste o pediste prestado, ¿no? Entonces, hay mucha gente que solo dice, no, los intereses me estaban matando, no iba a pagar nunca la deuda esta, y mucha gente, esa es la razón principal de hacer una bancarrota. Entonces, definitivamente, si vamos a decir, o está en la misma, estás pasando por una situación de que perdiste el trabajo, o recién empezaste el trabajo después de toda la pandemia de no trabajar, o estás recibiendo unemployment y obviamente ahora que bajó la ayuda de esos $600 semanales no te alcanza. Entonces, no, definitivamente solamente por $14,000 sí se puede hacer una bancarrota. Y a la misma vez, ¿me entiendes? Podemos poner deudas médicas, cualquier cosa que tú le debas a algún acreedor que tal vez no te acuerdes, o tal vez estés
que no te salga en el reporte de crédito, todo eso se puede poner definitivamente. Muy buena pregunta, la verdad que la recibo bastante y a veces me dicen, a veces hay personas individuales que, ¿me entiendes? Que también dicen, no, tengo una deuda de $100,000. Y hay muchas veces esas deudas altas son porque, vamos a decir, entregaron un carro antes de que se terminara o antes de que ellos lo terminaran de pagar, esa diferencia de deuda que son bastante grandes, a veces se pone en el reporte de crédito, me están demandando por toda esta cantidad de dinero, ¿no es cierto? Entonces son deudas grandes. Ahora, la pregunta es esa, tengo una deuda de más de $100,000, ¿puedo hacer una bancarrota? Definitivamente. ¿Estoy obligada a hacer una bancarrota capítulo 13? No necesariamente, ¿no es cierto? Hay otros puntos, otros elementos que tenemos que ver antes de decirle así como que, bueno, blanco y negro, sí, hace un capítulo 7 definitivamente o hace un capítulo 13 definitivamente. Pero igual en la primera consulta esa nosotros le vamos a preguntar lo básico, le decimos, bueno, por ahora, por todo lo que acabamos de preguntar, esta conversación que tuvimos, usted se ve que va a ser un capítulo 7. Obviamente después de que usted nos traiga todos los papeles, vemos la valorización del carro, vemos las cuentas de banco, todo eso. Si vemos algo que nos llama la atención o que sería tal vez mejor un capítulo 13, nada, eso es algo que nosotros vamos a volver a sentarnos, vamos a volver a hablar y decir, bueno, estas son las cosas que vemos, estas son las opciones. Yo, como le digo, al fin y al cabo la decisión de hacer una bancarrota es voluntaria y usted dice sí o usted dice no. ¿Okay? Buenas noches, muchísimas gracias. Con esa increíble explicación de Marianela Luporini nos vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, no le ha llegado el cheque estímulo, está preocupado, no se preocupe. Hay una manera de pedirlo, hay una forma que le vamos a explicar, pero claro, esto después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Todos los casos de bancarrota los atendemos en Consultas con Cordero. Estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Reciba las respuestas sobre qué se puede y qué no se puede hacer para que sus deudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche, por América TV. En Consultas con Cordero atendemos también casos de familia. Las disputas entre familiares no tienen que ser un dolor de cabeza. Preguntas de la comunidad con respuestas en vivo para resolver todas sus dudas legales. Leyes de familia en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. En Consultas con Cordero resolvemos todos los casos de real estate. Si es mejor vender o no vender, si tiene una primera y segunda hipoteca y tiene preguntas sobre su propiedad, estamos en vivo con opiniones y soluciones para dar respuesta a todas sus dudas legales. Leyes y real estate, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abruma. Porque su equipo sí comprende la necesidad que le plantea a la gente. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema. El bufete de Patrick Cordero. Millones de estadounidenses aún no han recibido el cheque de $1,400 de ayuda de pago directo del gobierno federal. Incluso muchos no han recibido ninguno, pero no todo está perdido, según explica el Departamento de Rentas Internas IRS.
Desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, el gobierno federal ha enviado 3 pagos directos a contribuyentes y el último mucho más extensivo a diversos sectores de la población. Los 2 primeros aprobados durante la administración de Trump fueron de $1,200 en abril de 2020 y de $600 entre diciembre y enero. Cada persona, afirma el IRS, que no haya recibido alguno o ninguno de los pagos de efectivo del gobierno federal por la pandemia, debe informarlo a su preparador de impuestos, su contador o informarse por el sitio oficial del IRS. Ya muchas personas que han realizado la declaración de impuestos del 2020 han recibido de forma automática el monto total de las ayudas en efectivo depositadas si califica para ellas. El IRS les recuerda a todas las personas que ninguna entidad federal, estatal ni local le pide información personal por correo electrónico, por teléfono ni en presencia física con falsa acreditación como un agente federal. En momentos de crisis, cuando las personas se encuentran más vulnerables, los estafadores aprovechan para engañar a las personas necesitadas o que buscan ayuda de forma rápida. Las autoridades reiteran no responder ningún email que le ofrezca ayuda financiera con la entrega de su información privada, número de cuenta bancaria, número del Social Security, dirección de su residencia, número de licencia de conducir y otros datos de extrema importancia, mucho menos cuando le pidan un depósito para agilizar sus trámites de ayuda. Sánchez Gras para Consultas con Cordero. Así que relájese, si no es una emergencia o una urgencia, en la mayoría de los casos lo es. Ahí tiene la solución a través de la persona que le hace los taxes. Si los hace usted, yo creo que también hay una forma de reclamarlo. Ya llega en los que lo hacen por internet, ¿no? No me acuerdo el nombre, Turbo creo que es. También tiene la manera de resolverlo. Seguimos en las consultas con Cordero con Marianela Luporini en vivo, día jueves, y escuchamos su pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Debo alrededor de $10,000 en la tarjeta de crédito y tengo un carro nuevo, bastante nuevo. Si hago la bancarrota, ¿pierdo el carro o me puedo quedar con él? Buenas noches. Sí, muy buena pregunta. Y usualmente cuando los carros son bastante nuevos, como usted dice, la mayoría no tienen equity, ¿no es cierto? Usualmente se le debe exactamente lo que el carro vale. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos viendo, hay siempre dos tipos de examen o siempre tipo de pruebas en lo que es la bancarrota, ¿no es cierto? La primera es, ¿cuál es su entrada? Tanto sea ayuda de un amigo, de un familiar, la ayuda para pagar sus cosas, ¿no es cierto?, cotidianas del día a día. ¿Está trabajando? ¿No está trabajando? ¿Su entrada es el unemployment? ¿Es food stamps? ¿Cuál es su entrada? ¿No es cierto? Usted vive con alguien que esa persona paga la mayoría de las cosas. Al fin y al cabo, alguien tiene que tener una entrada de ciertas cosas porque uno tiene que pagar lo que son las comidas, comprar ropa, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la entrada y cuáles son los gastos de usted? Si ese número, después de hacer la matemática de la entrada y después de hacer la matemática de las salidas y los gastos de usted, me queda en 0, entonces eso significa que usted no tiene dinero al último del mes para pagar esos acreedores, ¿no es cierto? Para pagar esas tarjetas de crédito. Igual, ¿no es cierto? Vamos cada mes usualmente es un poquito diferente, ¿no? No significa que cada mes usted gaste lo mismo en gasolina, gaste lo mismo en todos los gastos, pero obviamente se hace todo un averaje de todos los meses, por lo menos de los últimos 6 meses. Ahora, esa es la primera. Entonces, estamos hablando de un capítulo 7, usualmente el número al fin del mes es un 0. Si estamos hablando de un capítulo 13, capaz que el número al fin del mes sean 100, 150, $200, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando de un capítulo 13. Ahora, la otra parte es cuáles son sus activos. ¿Usted es dueño de qué? ¿No es cierto? Usted es dueño de un carro, usted es dueño de, si vive en una casa de muebles, usted es dueño de ropa, usted es dueño de joyas, de electrodomésticos, ¿no es cierto?
Todas esas cosas básicas de lo que usualmente uno es dueño de, ¿no? Tiene una cuenta de banco, cuánto dinero tiene en esa cuenta de banco, tiene una casa. Ahora, vamos a decir que la casa igual está totalmente protegida. Ahora, el carro tiene un valor. Si usted, vamos a decir, el día de hoy va a CarMax y lo quiere vender, o en la calle cómo lo quiere vender, vamos a decir que sale $10,000, pero en la misma vez ese carro no está pago por completo. Entonces sale en la calle $10,000, pero usted le debe 8 al banco, entonces solamente tiene una plusvalía, un equity de $2,000. Eso significa, el equity o la plusvalía significa, usted lo vende en la calle por 10, usted se lo vende a CarMax por 10, CarMax paga al banco esos $8,000 y usted todavía tiene en el bolsillo $2,000. Ok, ahora, usualmente con los carros nuevos, recién sacados del dealer, eso nunca pasa porque los carros usualmente valen exactamente por lo que se compró, ¿no es cierto? Se nos congeló Marianela Luporini ahí en un gesto no muy fotogénico. Marianela, te enteras. Ah, ahí está. Ahí está. Te quedaste ahí media rara. Te escuchamos. Ok, si es un lease o un arrendamiento, entonces los carros no tienen plusvalía, no tienen ningún valor, porque eso es eso mismo, un arrendamiento es un lease, eso usualmente son los leases por 3 o 4 años. Ahora, si usted lo compró y apenas dio un down payment, o a veces la gente ni da down payment y solamente son los gastos de la licencia, de la chapa, son las que se pagan, ¿no es cierto? Entonces, el carro, usted sacó el carro y le hicieron un préstamo por exactamente lo que vale el carro, entonces obviamente no tiene plusvalía, entonces no lo va a perder porque no hay ningún dinero que usted pueda sacar de ese carro, ¿no es cierto? Lo que está viendo aquí el fiscal es, ok, usted le debe a estos acreedores, usted está tratando de hacer bancarrota. ¿De a dónde podemos recolectar dinero de esta persona para ver si podemos devolverle algo a estos acreedores? Obviamente hay ciertas protecciones, la casa está protegida, hay cierto valor que está protegido, ¿no es cierto? Ahora, después de hacer toda esa matemática, si queda algo al fin de que no esté protegido, entonces el fiscal puede tomar cierto valor y eso es cuando yo digo que tal vez... Bueno, en el tal vez nos quedamos, Marianela. No sé cómo va. Ah, bueno, la perdimos. Estamos en vivo en las consultas con Cordero, en esta pausa que hemos hecho con nuestra abogada. Vamos a recordarle los teléfonos donde puede comunicarse, 305 Cordero, para hacer una cita virtual o una cita telefónica, y el 305-304-4465 para hablar directamente con Patrick. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de las consultas con Cordero en vivo. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-Cordero. Todos los casos de bancarrota los atendemos en Consultas con Cordero. Estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Reciba las respuestas sobre qué se puede y qué no se puede hacer para que sus deudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. En Consultas con Cordero atendemos también casos de familia. Las disputas entre familiares no tienen que ser un dolor de cabeza. Preguntas de la comunidad con respuestas en vivo para resolver todas sus dudas legales. Leyes de familia en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. En Consultas con Cordero resolvemos todos los casos de real estate. Si es mejor vender o no vender, si tiene una primera y segunda hipoteca y tiene preguntas sobre su propiedad, estamos en vivo con opiniones y soluciones para dar respuesta a todas sus dudas legales. Leyes y real estate, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina,
más importante de todo el sur de Florida. El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abruma. Porque su equipo sí comprende la necesidad que le plantea a la gente. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema. Y el bufete de Patrick Cordero. Ashford Hospitality Trust, que posee hoteles en 27 estados incluyendo California, advirtió en una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa que está sufriendo problemas de liquidez que son lo suficientemente graves como para empujar a la compañía a una presentación de bancarrota del capítulo 11. Sin embargo, en una presentación ante la SEC, declararon que había conseguido un compromiso de financiamiento de al menos 200 millones que podría aliviar dramáticamente la presión financiera de la compañía de alojamiento. Las propiedades de alojamiento de Ashford Hospitality incluyen 6 hoteles en el área de la bahía, además del Courtyard Network, el Resident Inn en Newark y otros. Creemos que este compromiso de financiamiento estratégico proporciona capital sustancial y una amplia liquidez para que Ashford Trust capitalice la próxima recuperación en la industria hotelera, así lo dijo J. Robinson Hayes, director ejecutivo de Ashford Hospitality Trust. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Todos los casos de bancarrota los atendemos en Consultas con Cordero. Estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Reciba las respuestas sobre qué se puede y qué no se puede hacer para que sus deudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche, por América TV. En Consultas con Cordero atendemos también casos de familia. Las disputas entre familiares no tienen que ser un dolor de cabeza. Preguntas de la comunidad con respuestas en vivo para resolver todas sus dudas legales. Leyes de familia en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. En Consultas con Cordero resolvemos todos los casos de real estate. Si es mejor vender o no vender, si tiene una primera y segunda hipoteca y tiene preguntas sobre su propiedad, estamos en vivo con opiniones y soluciones para dar respuesta a todas sus dudas legales. Leyes y real estate, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abruma. Porque su equipo sí comprende la necesidad que le plantea a la gente. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema. Y el bufete de Patrick Cordero. Estamos en vivo en las Consultas con Cordero. Marianela, ¿te recuperamos? No sé, hace ahí como que yo creo que... ¿Nos escuchas? No nos está escuchando. Seguimos en vivo en las Consultas con Cordero. Ustedes que son los protagonistas y nuestra abogada, bueno, estamos en vivo y por supuesto con la nueva normalidad también hay estas fallas y tenemos que tratar de resolverlas y darles lo mejor de nosotros. En este caso, ¿nos escuchas ahora? Sí, sí. Yes. Vamos a darle la oportunidad a la última llamada porque nos quedan unos pocos minutos y queremos escuchar cuál es su duda. Muy buenas noches, bienvenido. Sí, yo tengo una propiedad con otra persona
y esa persona fallece, ¿cómo es posible resolver que la propiedad quede a nombre mío nada más? Porque la otra persona ya es fallecida, la propiedad inicial estaba a nombre de las dos personas. Gracias. A usted, buenas noches. Buenas noches. No estoy segura si ya la persona, creo que la primera parte pensé que decía que todavía no había fallecido, en la última parte pensé que creo que ya había fallecido. Pero bueno, cualquiera de las dos, si todavía está viva, eso tiene que ser ahora, en este momento, resolver ese problema, porque hay... aunque el título está a nombre de las dos personas, hay cierto lenguaje en el título que se pone que si hay derecho de sobrevivencia. Si una de las dos personas fallece, la otra persona toma el título al 100%, en su totalidad. Ahora, si no está ese lenguaje de sobrevivencia, eso significa que una persona fallece, entonces a esa persona se le da a los herederos, a los hijos, a quien sea que viene después de esa persona, ¿no es cierto? Lo mismo puede ser usted, ¿no es cierto? La heredera, pero no significa que lo sea, pero obviamente tiene que haber todo un proceso de probate, que eso obviamente sería con Valesca. Ahora, si ya la persona falleció, teníamos que ver el título cómo estaba. Si tiene ese lenguaje, entonces el 100% de la propiedad es de usted. Ahora, si no tiene ese lenguaje, entonces tenemos que abrir un proceso de probate para ver exactamente a quién le corresponde ese otro 50% de la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, siempre es algo que se tiene que tener en cuenta cuando usted compra, cuando usted está haciendo alguna transferencia o está agregando a hijos, a cualquier persona en ese título de la propiedad, el lenguaje, exactamente qué es lo que usted quiere hacer con esta propiedad. Y muchas veces que padres están agregando a hijos, ¿no es cierto? Para ese mismo propósito, el día de mañana, cuando los padres ya no estén con nosotros, entonces los hijos sean 100% dueños de esa propiedad, porque aunque sean unos hijos, no significa que el heredero directamente sea el hijo, al fin y al cabo lo es, pero legalmente tiene que haber todo un proceso de probate para que ahora esa propiedad al 100% a nombre de los hijos, porque a veces capaz que tienen 2 o 3 hijos, y entonces solamente, ¿me entiendes? Depende mucho del lenguaje en sí de ese título, pero le invito a que pase por la oficina, me traiga el título y vemos exactamente qué es lo que se tiene que hacer, y obviamente siempre está Valesca ahí, si es que se tiene que abrir un probate, ella lo puede asistir en eso que es, la oficina de ella está al frente de mi oficina, yo le reviso el título, exactamente qué es lo que tenemos que hacer, y vemos si el 100% ya está de usted, entonces perfecto, no tiene que hacer más nada de que registrar esa difunción de la difunción, ¿no es cierto?, con el condado. Y si no, entonces definitivamente tiene que haber un probate para ver qué es cómo se va a resolver eso del título y ver si usted lo puede tener al 100%. Gracias, buenas noches. Marianela, como siempre, un gusto compartir esta noche contigo, con tu atención, con tu experiencia y con todo tu conocimiento. Ustedes están invitados a llamar mañana a los teléfonos que aparecen en pantalla y acompañarnos durante la semana en este espacio de Patrick Cordero. Muy buenas noches, Marianela. Buenas noches, hasta luego. Gracias, que descansen. Igualmente. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abruma. Porque su equipo sí comprende las necesidades que le plantea la gente. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema. El bufete de Patrick Cordero.